espacio para pensar. Reflexiones de José Pepe Mujica en M24, 97.9 Montevideo y 102.5 Maldonado. Queridos oyentes, decíamos en el espacio anterior, lo volvemos a recalcar, porque es una ley de la historia humana, que el manejo del agua permitió mantener grandes poblaciones cuando el hombre fue descubriendo la agricultura, y poblaciones estables, porque sencillamente había comida disponible. Y esto terminó dando fuerza económica, política, militar y también civilizatoria, que hizo posible el desarrollo de esplendorosas civilizaciones, como lo que pasó en Egipto, en la Mesopotamia, allí entre el Tigris y el Éufrates, como pasó en la cuenca del río Amarillo, como pasó en los ríos asiáticos, como el Mekong, o el Ganges de la India, como pasó en nuestra América con el Imperio Inca, y como pasó en infinitos lugares que no puedo ni debo reseñar por razones de tiempo. Esta es una ley de la historia del desarrollo humano. El manejo del agua permitió altos rendimientos que aseguraron la comida a vastísimas poblaciones estabilizadas, ya no nómadas en un territorio, y con ello la humanidad empezó a dar saltos. Y es bueno recordar estas cosas. La fuente principal de esa agua tan importante para incrementar los rendimientos agrícolas tienen un origen común. Son lo que vierte la naturaleza en eso que se llama el ciclo hidrológico. Pero tiene dos caminos principales. Lo que puede ser el deshielo de las grandes montañas, cuando viene la primavera y el verano, en las faldas del Tíbet, por ejemplo, allí nacen los más grandes ríos de toda Asia. Es un territorio más grande que Europa, se le llama el tercer polo. Pero esto también pasaba en Los Ángeles, en los Andes. Y aún hoy, en definitiva, las viñas de Mendoza se riegan con el agua del deshielo que vierten los Andes. Y esta fue la fuente principal, por eso hicieron acueductos maravillosos de la civilización inca. La gran fuerza impulsora es obvia, es la ley de la gravedad. El agua, por su peso, busca y camina siguiendo la fuerza de la gravedad. La otra gran fuente tenemos que tener, que es las corrientes naturales que existen en los territorios, que tienen estas características. Cuando llueve mucho o en demasía, porque la lluvia no es regular, dispara por arroyos, por ríos, y termina en el mar, como nos está pasando en estos días. Lluvias copiosas y el agua corre, dispara siguiendo la gravedad, se va por las cañadas, por los arroyos y termina en el mar, transformándose en agua salada, desgraciadamente,
que no tiene aplicaciones agrícolas, por lo menos por ahora. Esto indica que la otra forma de poder regar es retener parte del exceso de agua cuando llueve mucho arriba del territorio para usarlo cuando vienen los tiempos de escasez y cuando el ciclo vegetal más intenso en pleno verano requiere más. Esto que estoy diciendo es muy elemental y está dicho en lenguaje muy elemental, pero como tantas cosas elemental las sabemos, pero parece que las olvidáramos. En realidad, el grueso del agua que llueve en un país como el nuestro se va al mar. Hay una parte que infiltra en la tierra, pero la tierra tiene una capacidad de absorber, no es infinita. Un suelo puede retener un 20, un 25% de su volumen en agua, no más. Después, el agua, cuando viene en demasía, corre, siguiendo planos inclinados y se va. En realidad, el intentar regar, sobre todo en el verano, significa disponer de agua. Y disponer de agua en ese momento, en general, nos obliga a retenerla arriba del suelo cuando llueve en demasía. Esto no se puede hacer en cualquier lugar. Esto hay determinados lugares por su inclinación, por los planos inclinados que lo rodeen, que son los apropiados. Es natural que en un campo muy grande siempre hay algún lugar, pero en campos chicos, en gente chica en general, es escaso. Y además hay que tener en cuenta que para hacer un tajamar o un azud algo más grande, que viene a ser un tajamar grande, el principio sigue siendo el mismo de los viejos aljibes. Algún oyente viejo puede ser que se acuerde, la palabra aljibe es árabe, y eran grandes depósitos que se hacían al costado o adentro de una casa, se impermeabilizaban y se recogía lo más prolijamente utilizando planos inclinados, caños, se acumulaba el agua al lado de la vivienda para irla usando sucesivamente. Un tajamar, un azud, es una cosa en gran escala hecha sobre el suelo que supone mover grandes volúmenes de tierra. Hay que hacer una represa para atajar el agua, para que se quede, para que no se vaya hacia el océano, en ese viaje interminable, sino que se retenga, y el terreno que circunda por su inclinación nos va a indicar cuáles son los lugares adecuados y cuáles no. Naturalmente, los grandes movimientos de tierra, el represamiento y el sacrificio de una parte del campo que va a quedar anegada, significa que eso tiene un costo, y tiene un costo que es importante. Conozco casos concretos de grandes empresarios agrícolas, por ejemplo un caso en Soriano. Entre 5 o 6 vecinos convinieron con un vecino que tenía el lugar adecuado, hicieron un gigantesco tajamar que cubrió un área de tierra importante,
y le aseguraron al dueño del campo, por cada hectárea que sacrificó de tierra que queda tapada con el agua, lo mismo que si hubiera plantado soya en un rendimiento promedio de ese año. Quiere decir que este señor va a cosechar el valor como si lo hubiera plantado. Y eso lo pagan los agricultores que van a utilizar el agua. Quiere decir que le aumenta el costo, pero ¿por qué lo hacen? ¿Porque son locos? No. Lo hacen porque ese mayor costo que van a tener le viene altamente compensado con ganancia, porque por un lado le aumenta la producción por hectárea que pueden tener, pero sobre todo, además del aumento, en años anormales de sequía extrema le asegura buena cosecha, lo que le da seguridad. Me tengo que detener en el concepto de seguridad que supone el riesgo. Tal vez los oyentes no sepan que, por ejemplo, una hectárea de papa para sembrarla significa que usted tiene que invertir no menos de $5.000 por hectárea, y es probable que me quede corto. 5.000, pero usted lo tiene que hacer a fines de diciembre, enero, esa siembra. Y en esa época usted tiene el riesgo de que haya sequía y soles muy fuertes. Si le falta la humedad cuando usted pone el pedazo de tubérculo, que porque es caro lo ha tenido que cortar y le ha dejado un par de ojos, etcétera, y le falta humedad, muchísimas de esas papas que tendría que germinar se pasma, dice el paisano, queda como un orejón y no nace. Pero además, más adelante, si la sequía es fuerte, en el momento que la planta empieza a florecer y empieza a generar los tubérculos en su sistema radicular, si le falta humedad, otra vez, usted tiene un riesgo grande. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo de haber invertido una suma muy grande y tener una cosecha miserable porque puso todo, fertilizante o una semilla, trabajó, pero le faltó algo clave, la humedad, en el momento que la planta más necesitaba. Por eso el factor seguridad, más. El factor riesgo puede permitirle a un país como el nuestro, en lugar de sembrar 150.000 hectáreas de maíz, sembrar 30.000, con mucho menos tierra, y tener el maíz que necesita para su consumo asegurado. ¿Por qué? Porque un cultivo de maíz moderno es caro, porque la semilla es carísima, es una semilla híbrida, y le tienen que poner fertilizante y otras cosas. Y eso sale caro. Pero es potencialmente, la inversión es alta, pero potencialmente se tiene la humedad necesaria, la cosecha es espectacular. Da 10 veces aproximadamente lo que daba el maíz que plantaba mi abuelo. El maíz que plantaba mi abuelo daba 700, 800 kilos, era de semilla natural, nativa, y se trabajaba, no llevaba fertilizante. Si se perdía un rendimiento bajo. Pero hoy pasa exactamente al revés. Para tener buena cosecha tiene que invertir mucho porque la semilla es cara, etcétera. Pero si le falta el factor humedad en el momento que el maíz está espigando, está tendiendo a formar su fruto, adiós, la cosecha es un desastre. Y un maíz contemporáneo que dé 2.000 kilos por hectárea es una derrota pasmosa. Pero ese maíz puede dar 7.000, 8.000 kilos si tiene la humedad, y hasta tal vez más, si tiene todas las condiciones adecuadas. Por eso el factor seguridad, quien invierte mucho, corre el riesgo que si le falta este factor, humedad, en el momento preciso, pierde una colosal inversión. ¿Por qué?
porque esto es parte del progreso. El alto rendimiento y el avance tecnológico también nos fragiliza más. Esto es como una escalera que hay que subir todos los escalones. No se puede poner fertilizante caro, no se puede trabajar bien la tierra, poner una semilla caro y estar expuesto a que llueva o no llueva. Hay que tener la seguridad. Esta es la razón por la cual probablemente en el país grandes productores de papa deben de quedar 12 o 14. Por ejemplo. Entonces, tenemos que pensar en el mundo chico. Y tenemos que pensar que hay que hacer tajamares, sobre todo en el interior, que estén disponibles para que mucha gente mediana y pequeña pueda tener el aliciente de poder regar a costos relativamente razonables. Esta es otra parte de la cual vamos a seguir hablando. Yo sé que a mucha gente puede no interesarle esta preocupación, pero quiero recordar que el Uruguay es un país esencialmente agroexportador y que eso que se llama valor agregado es en realidad un concepto económico que significa producir más en menos tiempo, y el factor riego, el manejo del agua es, junto con otros aspectos tecnológicos, el que debe ser infaltable, porque de lo contrario, el invertir en los otros factores, buena semilla cara, buen suelo bien preparado, etcétera, 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 si falta la humedad, en realidad es aumentar las pérdidas. Por eso, los rendimientos modernos necesitan subir todos los tramos de la escalera y no unos pocos. Estos conceptos, no importa del punto de vista de los detalles muy prácticos, importa darse cuenta que industrializar un país no es llenarlo de chimeneas necesariamente, sino generar más valor en menos tiempo. Y el factor riego es uno de los factores decisivos para dar ese salto. Gracias. Espacio para pensar. Reflexiones de José Pepe Mujica en M24, 97.9 Montevideo y 102.5 Maldonado.